Alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, hermanos y amigos que participáis virtualmente en esta Santa Misa, en la cual pedimos por Gabriel y Lucero, por el doctor Marco Tosati de Stilum Curiae en Roma, y también por Mariela, Daniela, Ivo y Caterina. También pedimos por todos los católicos que están desconcertados y sufriendo después de la promulgación a toda velocidad de la llamado motu proprio Traditionis Custodes de Francisco. La palabra de Dios es clara. Bien sabéis que cuando eras paganos ibais en pos de ídolos mudos. Los ídolos son aquellas realidades humanas o aquellas ideas nuestras a las que nos aferramos, reemplazando al Dios verdadero. Los ídolos mentales, los ídolos del hábito y del vicio, los ídolos de la codicia, los ídolos de la envidia, de la lujuria, los ídolos de la soberbia, los ídolos de la pereza, de la gula, los ídolos de las concupiscencias, es decir, de la soberbia, de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la avaricia y la codicia, que nos llevan a la soberbia de la vida y nos hacen semejantes a Satanás, cuyo pecado, el pecado diabólico y satánico por excelencia, es precisamente la soberbia y el orgullo. También como el pueblo elegido en la antigüedad iba en pos de los ídolos mudos, nosotros esperamos de las realidades terrenas una luz y una palabra para seguir nuestro camino, y sin embargo no podemos encontrar en esas realidades a las que nos apegamos aquello que deseamos. Luego, la palabra de Dios continúa. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es, Pues el mundo de hoy ha caído en la idolatría y está sumido en la idolatría. ¿Cuál es la idolatría de hoy? Aquella sustancia que quieren inyectarnos en el brazo como si fuese nuestra salvación. Una sustancia que no tiene las garantías absolutas de ser terapéutica, una sustancia experimental, y los poderes fácticos del mundo nos ven como cobayas o ratones de laboratorio. Sin embargo, la ceguera del mundo está tan extendida y el número de los tontos crece y crece, y ven con una actitud, con una esperanza mesiánica, esta inyección que algunos pareciera que de rodillas suplican que se la pongan. El ídolo de hoy. Pero el mundo continúa en la búsqueda irrefrenable de la diversión y de la satisfacción del hambre puramente material. La fornicación, en todas sus variantes y perversiones, está dominando el mundo.
Las serpientes del pecado nos muerden y quitan de nosotros la vida divina. Murmuramos unas contra otros y nos disponemos a ser exterminados por el ángel exterminador. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo elegido, es figura de lo que tenemos que pasar nosotros. De manera que el que piense estar firme, que cuide de no caer. Hay una tentación bastante sutil, pero bastante perniciosa, la de creernos los elegidos, los del remanente fiel, remanente palabra que no me gusta porque no es exacta, prefiero la pequeña grey del Señor, y creemos que ya porque nosotros nominalmente o por costumbre estamos adscritos a una de estas comunidades de la pequeña grey del Señor, somos los elegidos y estamos ya salvados. Cuidado, dice la palabra de Dios, el que crea estar de pie, mire bien que no caiga. Nunca podemos presumir de nuestra salvación en esta vida terrena. Ninguno de nosotros ha nacido confirmado en gracia para no caer en pecado. Por tanto, la humildad es la virtud principal de la vida cristiana, que nos abre las puertas de la caridad, que es la virtud que debe reinar en nuestras relaciones con Dios y en nuestras relaciones con el prójimo. Mire, el que cree estar de pie, el que cree estar firme, que no caiga. La soberbia espiritual, el pecado más espantoso y el pecado más horrible. Y soportemos las tentaciones, porque Dios en su misericordia no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Antes hará que saquemos provecho de la misma tentación para poder perseverar en el bien. De grandes males el Señor saca grandes bienes. En el Evangelio, Jesús llora sobre la ciudad santa de Jerusalén. La Jerusalén terrena de ese entonces, que es imagen de la futura Jerusalén, que es la iglesia, y la futura Jerusalén y la Jerusalén celestial. Hoy Jesús llora sobre su iglesia. Y llora amargamente en su iglesia. Si conocieras tu iglesia mía, por lo menos en este día que te ha sido dado, lo que puede atraerte la paz. Mas ahora está todo oculto a tus ojos, porque estás cegada por la mundanidad, cegada por el modernismo, cegada por la corrupción sexual y financiera. Iglesia mía, estás ciega y no reconoces el día de mi visita. Por eso vendrán días en que tus enemigos te rodearán y te estrecharán por todas partes y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y pensamos que el llanto de Cristo hoy sobre su iglesia es un llanto más amargo todavía después del infame motu propio dado por Francisco llamado Traditionis Custodes. Desde el nombre resulta sarcástico e irónico. Custodios, guardianes de la tradición. Pero no porque valoren la tradición, sino porque quieren sepultar la tradición y quedarse como los guardias, al igual que el piquete de soldados ante la tumba de Cristo.
Y sabemos lo que ocurrió el primer día de la resurrección. Cristo resucitó y los soldados, los guardianes que impedían que Cristo resucitase victorioso del sepulcro o que alguien llevara su cuerpo, quedaron totalmente abatidos. Tantas almas, millones de almas en el mundo que habían alimentado su fe en la misa tradicional, en la misa de siempre, en la misa apostólica romana, que este es el nombre exacto. No es correcto decir la misa en latín, porque también las misas modernistas se pueden decir en latín. El nombre exacto es la misa apostólica romana, que se remonta al tiempo de los apóstoles, de Pedro y de Pablo, y los demás apóstoles, que transcurrió pacíficamente hasta el siglo VII, cuando el Papa San Gregorio Magno la estructuró y la enriqueció con el canto litúrgico llamado precisamente el canto gregoriano, un canto que no ha sido todavía superado por ninguna experiencia musical ni coral en la iglesia. Todo lo contrario, si ustedes van a las misas modernistas, escuchan y oyen canciones de mal gusto, canciones mundanas, ritmos que no elevan el espíritu, sino que excitan la carne. En cambio, el canto gregoriano nos eleva hacia el misterio, nos eleva hacia Dios. Así también, estos guardianes o carceleros de la tradición no podrán impedir que la misa gloriosa de siempre, que después de San León Magno llegó sin sobresaltos ni ataques hasta la época del Concilio de Trento y el Santo Pontífice Pío V. Y Pío V ni Trento no se inventaron la misa. Simplemente Pío V, el Papa de Lepanto, estructuró la misa, la liberó de ciertas adherencias extrañas que ocultaban la claridad y la nitidez de nuestra fe católica, y la blindó, por así decirlo, con su bula Quo Primo Tempore, diciendo expresamente que nadie ose en el futuro tocar ni cambiar esta misa, que la estableció para siempre. Después, con Pío XII fueron realizados ciertas modificaciones, y Juan XXIII hizo introducir el nombre de San José en el canon, pero ni Pío XII ni Juan XXIII tocaron la esencia, el alma de la misa tradicional. Yo creo que ahora la reacción ante este infame motu proprio traditionis custodes será contraria a la esperada. Va a provocar un aumento de fieles que busquen la misa tradicional. Porque reconozcamos, hermanos, ya los fieles están cansados de las misas modernas. Los fieles católicos serios que conocen su fe, me refiero. No los católicos de bambalina y de feria que buscan simplemente pasarse un buen rato porque el sacerdote baila, salta, da brincos, aplaude, y se cometen otra clase de atrocidades de pésimo gusto en la celebración sagrada. Ya los fieles verdaderamente católicos están cansados
de esta banalización, de esta celebración tan superficial de la Santa Misa, de esas homilías y sermones que hablan de política, de deporte, de economía, de promoción humana, pero que no hablan de la palabra de Dios, que es la única que nos da vida y nos salva. Está cansado. Los fieles católicos están cansados del silencio de los obispos, del silencio de tantos sacerdotes. Sacerdotes que somos cobardes, que nos aferramos a nuestro estatus económico para que no peligre. Que en el fondo sabemos que las cosas no están bien y que hay que anunciar la verdad. Pero como no queremos perder la posición ni el dinero, entonces adormecemos y embrutecemos nuestra conciencia para asegurar un bienestar pasajero. Y después, cuando nos llegue la muerte, ¿qué responderemos ante el Supremo Pastor Cristo? Que me dirá a mí, sacerdote, ¿qué hiciste con la vocación que te di? ¿Fuiste fiel a ella? ¿O la utilizaste como instrumento para tu promoción personal, para tu bienestar económico? ¿O la utilizaste como instrumento de poder para desfogar tus perversiones sexuales y tu abuso? ¿Qué nos dirá el Señor? A esto debemos tener miedo, no al COVID, porque un día, tarde o temprano, tendremos que morir. Esta vida es pasajera. A lo que debemos temer es a la vida eterna, a la muerte eterna, a la condenación eterna, al juicio divino, ese santo temor, porque seremos juzgados incluso sobre nuestros pensamientos más escondidos y más recónditos. Cristo llora sobre Jerusalén. Llora sobre su iglesia, que no reconoce, que se ha vuelto sorda a los oídos del buen pastor. Los pastores de la iglesia, que representan al único pastor que es Cristo, ya no transmiten la verdad ni la sabiduría. Transmiten opiniones, transmiten agendas globalistas, transmiten ideologías, pero no la verdad de la palabra de vida, la verdad de Jesucristo, camino, verdad y vida que nos salva. Y después de llorar sobre Jerusalén, nos dice Lucas, el Señor entró en el templo y lo purificó con santa ira y con santa violencia, porque el templo de su padre, que era casa de oración, había sido convertido en una cueva de ladrones, en un refugio de mercaderes que hacían de la religión una ocasión para negociar y hacer dinero. Pensemos en conciencia, hermanos. ¿No pasa esto también en la iglesia? Nosotros, sacerdotes, obispos, no hemos hecho de la iglesia, de los templos, en vez de casas de oración, ocasiones para hacer colectas, ocasiones para enriquecernos. Es justo dar las contribuciones. La contribución que se da a los sacerdotes es para los gastos del culto divino, para la ayuda a los pobres y para la decente sobrevivencia del sacerdote. Pero hermanos, ¿no se ha convertido la iglesia también hoy, como el antiguo templo de Jerusalén, en una cueva de bandidos, en una cueva de ladrones? ¿Qué son esos escándalos financieros millonarios
que se han dado en la iglesia. Para no hablar de los escándalos de abusos sexuales. Y Cristo está purificando hoy a su iglesia a través del sufrimiento, a través del dolor. Y hoy debemos pedir al Señor que nos abra los oídos para escuchar su voz. Ojalá escuchéis hoy mi voz y no endurezcáis vuestro corazón. Cada día hemos de vivir como si fuese el último de nuestra vida. Yo a veces me divierte ver a aquellos que esperan el día del fin del mundo y dicen, y lo peor está por venir, y lo peor está por venir, y ponen fechas. En el año 2030, en el año 2028 va a pasar esto. ¿Tú qué sabes? Tú sabes si vas a estar vivo el día de mañana, después de una hora. En vez de estar elucubrando sobre esas cosas, trata de escuchar la voz del Señor, ponerla en práctica en la caridad para con tu Dios y para con tu prójimo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Enjuguemos las lágrimas de Cristo y las lágrimas de su Madre bendita, la Virgen María, con nuestra humildad, con nuestro arrepentimiento, con nuestra penitencia, sin creernos superiores a los demás. No podemos presumir de nuestra salvación eterna hasta después del juicio divino, después de nuestra muerte. Que la Madre dolorosa en estos tiempos tan oscuros de la Iglesia interceda por nosotros. Y pedimos también por la conversión de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que el Señor se apiade de su iglesia, que le ilumine y que se convierta para retractarse del daño que ha hecho al cuerpo de Cristo. Alabado sea Jesucristo. Como muitos terão visto, nós conseguimos monetizar o YouTube. Isso é uma coisa que eu queria muito há anos já. Agora, finalmente, o Jairan, da nossa comunidade, conseguiu fazer isso para nós. Estamos muito agradecidos a ele e a Deus. Então, é mais uma forma de nos auxiliar. E de adimplir esse compromisso vosso, que tanto pedis intenções, eu faço questão que continue, e também para o ofertório, sobretudo, né, essas duas coisas, poderem nos ajudar, não só com o QR Code no Face, que nem sempre está ali, às vezes falha, mas agora com este... com o Superchat no YouTube. Então, tudo que fizerem, o joinha que derem, o comentário, a intenção que escreverem, o Superchat ou o stick que operarem, tudo isso será de cada vez mais valor para nós. Então, vamos trabalhar, gente. É a nossa comunidade, é a Igreja Católica. É agora que nós temos que nos mostrar verdadeiramente com valor. Eu sou o Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quilha, aqui onde nós estamos construindo, então, o nosso refúgio para atravessarmos esse tempo tremendo até que Cristo encontre a sua igreja conservando a fé íntegra e pura. Quero começar agradecendo que nos ajudaram a sanar o problema das águas, nos tornando autônomos em matéria de água. Mas queria apresentar aqui o campo onde nós devemos construir as nossas casas. Temos já uma construída, a da Mari, uma casa modelo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cerca de 40 mil, pouco mais, gastamos nesta casa. Temos também aqui algo que nós aumentamos, arrumamos, que são os quartos destinados a acolher as famílias que vão vindo até que construam as suas casas. Dá para alojar aí umas 19 pessoas, dá para alojar, ajeitando bem. E
Depois, convido para apreciarem a nossa próxima obra urgente de fazer aqui uma fossa asséptica. Já aproveitamos as máquinas, fizemos um buraco. Aqui devemos colher todo o serviço desta casa e daquelas outras lá do campo, umas 15 até 25 que nós podemos construir. E esta é a casa onde vivemos. Aqui temos 2 quartos onde queremos abrigar cerca de 12 pessoas. E por enquanto estamos servidos de um único banheiro. Por isso precisamos arrombar aqui essa parede e alongar aqui para construir outros. Aqui então é o outro lado da parede, onde devem acontecer os banheiros, com uma porta que dê para saída e entrada da casa sem passar pela capela, para o povo poder também usar os banheiros. Aqui já temos uma fossa, então vai ser mais simples. Esta é a campanha para a qual estamos pedindo urgente ajuda agora. Obrigado. Queridos, tudo aqui serve para edificarmos um refúgio. Por isso nós colocamos no Face um QR Code para que as pessoas, católicos devem estar acostumados com isso, deviam estar acostumados com isso, para que as pessoas vão no aplicativo do seu banco e descubram lá onde está o leitor de QR Code. E aproximando o leitor de QR Code do seu banco, daquele que nós oferecemos aí no Face, possam fazer a sua doação para a intenção de missa, para o ofertório. Então, pequena doação, mas se todo mundo fizer alguma coisa, como se acostuma fazer na missa de domingo, pelo menos uma. Conheço paróquia, eu tive em paróquia, eu fazia 2 coletas por domingo. E todos os dias da semana. Então, não há nenhum exagero em pedir que se procure atender também as nossas necessidades. Aliás, faz um mês que eu dei um mês de prazo, que me deram um mês de prazo para eu poder contratar a mão de obra, uma pequena mudança aqui na casa. Depois eu tenho grandes obras, muitas grandes obras, mas essa, digamos, primeira, me deram um mês, me pediram 30 mil. Eu estou pedindo esses 30 mil há um mês e nada. Então, agora é a hora. Nós temos que construir esse refúgio, deixar tudo mais. Vão deixar o dinheiro na poupança? Daqui a pouquinho o leão vai comer. Não. Não é o leão, como é que eu vou dizer? É o dragão. O dragão vai comer tudo. Vão ficar sem nada. Então deem para nós construirmos um refúgio. Sejam generosos. Eu estou pedindo 30 mil. É o primeiro pedido, depois eu pedirei muito mais. Então é preciso atender. É preciso atender hoje.